Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a escudriñar varios pasajes bíblicos hoy día, ¿ya? No vamos a usar un texto base y desarrollarlo, sino que vamos a tomar varios pasajes que están en las Escrituras. Y el día de hoy estamos celebrando algo bien especial. ¿Qué estamos celebrando? El mes de la Biblia. A nivel internacional se celebra el mes de septiembre, el mes de la Biblia, ¿ya? La palabra del Señor. ¿Cuántos han sido transformados por la palabra del Señor? Amén. Allá atrás, nuestra hermana Mónica tiene ahí un stand con hartas Biblias. Si usted quiere, al final se puede acercar ahí también a ver, a revisar. Ahí está el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. No que acá está el Antiguo Testamento y acá el Nuevo Testamento. Allá atrás está el Antiguo Testamento y aquí está, y el Nuevo Testamento también. Cómo se divide la Biblia, Pentateuco, libro histórico, libros poéticos, todo está allá. ¿Ya? Así que es importante. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice así de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque estamos reunidos, Señor, como cuerpo, como iglesia. Y reconocemos, Señor, la autoridad de las Escrituras el día de hoy, Señor. Esa Escritura, Padre, que fue transformando la historia, Señor. El libro que no ha podido ser jamás derrotado, Señor. Es el valor, Padre, que hoy día tenemos de las Escrituras. Aquellas hablan de ti, Señor. Aquella palabra habla de ti. Contiene todo el mensaje redentor y de salvación. Y, Señor, queremos valorar aquello que tú, Señor, has dejado establecido para que sea nuestra guía en nuestra vida, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El mensaje que quiero compartir hoy día, hermanos, con ustedes, la he denominado el valor de la palabra en nuestra vida. El valor de la palabra del Señor en nuestra vida. Por supuesto, acorde a lo que hoy día estamos celebrando, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta, el valor de la palabra tiene un valor incalculable. Ya es un valor que a lo mejor en esta vida jamás podremos alcanzar a valorar lo que ha hecho la palabra del Señor en la historia. Cuántos hombres y cuántas mujeres han sido transformados a través de la palabra. A cuántos hombres y mujeres Dios ha animado a través de un solo versículo bíblico. Cuántos en momentos más difíciles una simple palabra ha transformado su día, ha transformado y cambiado su historia. La Biblia, la palabra del Señor, ha sido traducida en más de 2000 idiomas y dialectos. Tenemos la palabra traducida en diferentes idiomas, en inglés, en español, en alemán, en mapudungún incluso. Tenemos Biblia en versión para los gitanos. Hay una cantidad de lenguas e idiomas en la cual las Escrituras han sido traducidas. Existen, hermanos, hoy día más o menos entre 900 o 1000 versiones de la Biblia. O sea, tenemos alrededor de 1000 versiones de las Escrituras. La más conocida, ¿cierto? La Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, la NBI, la Biblia del Oso, la Biblia Jerusalén, la Biblia de las Américas, la Biblia griega, la Septuaginta y muchas versiones de las Escrituras. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando nosotros valoramos los datos, cuando nosotros valoramos la palabra y todo lo que ha hecho, nos damos cuenta que Dios ha estado detrás de su mensaje. Amén. Que el Espíritu Santo ha guiado y transformado las Escrituras y ha inspirado a hombres y mujeres para traducir la palabra. La palabra que usted tiene en sus manos, la palabra que usted tiene allí en el celular o donde la tenga, ha sido a precio de sangre.
Han sido hombres y mujeres que han dado su vida para traducir las Escrituras. Nosotros hoy día podemos leer, ¿cierto?, la palabra sin ningún problema. Pero hubo en la historia hombres que tuvieron que poner su cabeza por traducir la Biblia. Hombres y mujeres que tuvieron que renunciar absolutamente a todo para que la Biblia que tenemos hoy día en nuestras manos, nosotros la podamos leer. Hoy día tenemos el privilegio de poder estar aquí reunidos. Pero si nosotros analizamos la historia o cuando vemos otras realidades, nos damos cuenta que iglesias en diferentes países tienen que leer las Escrituras en catacumbas, en cuevas, donde solamente se tienen que traspasar una hoja cada uno para poder leerla. Pero muchas veces nosotros no somos conscientes de esta realidad y no valoramos el tener las Escrituras libremente para nosotros. Poder ir a la palabra, leer la palabra, analizar la palabra, que la palabra transforme nuestra vida. La Biblia ha sido el libro más vendido en la historia, hermanos. El libro que a más naciones ha llegado. Y es el libro que ha transformado más vidas que cualquier otro libro. Ha sido un libro que ha transformado realidades, países, naciones, continentes, más que cualquier otro libro. Y aunque han intentado apagar a hombres y mujeres para que no se traduzcan, cada día salen más y más escrituras y llegan a diferentes civilizaciones, a diferentes culturas. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios es el que está detrás de todo el proceso de las escrituras. No podemos negar el evidente respaldo del Señor en su palabra. Amén. Hay un respaldo del Señor en su palabra. Pero esta palabra es solamente papel cuando en nuestra vida no cambia la realidad en la cual nosotros estamos. Por eso que la palabra de Dios también contiene la palabra del Señor. La Biblia nos habla del hombre más extraordinario que ha pasado en la historia. Nosotros vamos a las Escrituras y encontramos a Jesucristo el Señor. Bendito sea el Señor. Pero también dice la realidad que es uno de los libros menos leídos en la actualidad. Muchas Biblias, cierto, todavía están allí en el rincón del hogar. Están abandonadas a lo mejor en nuestros escritorios, simplemente como amuletos a lo mejor para que nada nos pase. Pero no es el libro en sí, es lo que contiene el libro, lo que ha cambiado la historia y ha cambiado tu vida. Por eso es que es importante, iglesia, afirmar que la palabra del Señor es indispensable para guiarnos, transformarnos y ayudarnos en nuestra vida en las peores tentaciones que a lo mejor nosotros hemos vivido. Ahora, ¿cómo experimentamos el poder de la palabra? ¿Cómo lo podemos experimentar en nuestra vida diaria? Porque la Biblia tiene que sí o sí tener un impacto en nuestra realidad. Si no hay un impacto en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de movernos, simplemente pasa a ser un libro más de los cuales tenemos en nuestra biblioteca. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cómo encontramos esto? Miren, en primer lugar, la palabra de Dios nos guía en nuestra vida. Amén. Primero, la palabra del Señor, ¿qué hace? Nos guía en nuestra vida. Salmo 119, 105, miren. Salmo 119, 105. Dice de la siguiente manera: tu palabra es una lámpara que guía, ¿qué cosa? Mis pies, y una luz para mi camino. ¿Se dan cuenta? Lo que dice el salmista, leámoslo de nuevo. Tu palabra es una lámpara que guía, ¿qué cosa? Mis pies o mis pasos, y una luz para mi camino. Por lo tanto, en primer lugar, la palabra es la que guía nuestro caminar. El salmista considera que es importante algunas palabras en el contexto en el cual se encontraba, ¿cierto? Es una lámpara. Cuando nosotros vemos la figura de la lámpara, ¿qué se le viene a la mente? Luz,
¿cierto? Lámpara, luz. Por lo tanto, para el salmista, la palabra del Señor era una luz en medio de la oscuridad por la cual muchas veces caminaban. No podemos olvidar que los salmos están escritos en un contexto donde el hombre le escribe a Dios, ¿cierto? El salmo es el hombre escribiéndole a Dios, expresándole palabras que nacen de su corazón a Dios. Y los salmistas, mayormente en este contexto, vivían situaciones muy difíciles. ¿Quién era el principal salmista? ¿Se acuerdan? David. Y David tenía una vida, ¿cierto?, media turbulenta. David cometió muchos errores y David se arrepintió muchas veces también. Pero para el salmista era importante decir que la palabra era una lámpara que nos guía, una guía que nos entrega dirección. Nos entrega dirección en los momentos buenos y en los momentos malos. Y dice que también es luz para nuestro camino. Ahora, Pablo usa también en el Nuevo Testamento, dice, ¿cierto?, que él nos trasladó ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Por lo tanto, para el salmista, la palabra era la que lo guiaba en los momentos más difíciles de su vida. Amén. Por lo tanto, la vida del cristiano es un camino. ¿Cuántos sienten que es un camino? La vida suya. Si usted mira para atrás, ha sido un transitar, ¿cierto? Un camino que a lo mejor ha sido difícil, ha sido complejo. Hay un camino donde han habido baches, eventos, como le dicen algunos. ¿Cuántos han tenido baches en ese camino? Poquito. ¿Cuántos de repente han ido por el camino en este video del cristiano y de repente se meten a donde dice no doblar? ¿Cierto? O vamos por el camino de repente y adelantamos en el lugar donde no es permitido. Muchos de nuestra vida cristiana en ese caminar ha sido así. Ha sido así, es un camino. Por eso que para el salmista dice es una guía. Es una guía para que nos guía, es una lámpara para mis pies que guían el camino. Por eso que es importante considerar la palabra como guía. Ahora, eso no podemos caminar, hermanos, sin una guía. ¿Qué pasa si no hay una guía cuando caminamos? Nos perdemos, ¿cierto? Caminamos solamente en la oscuridad. ¿Y cómo camina en la oscuridad usted? ¿Ha llegado a la casa tratando de buscar el interruptor y no lo encuentra nunca? Así caminamos en nuestra vida cuando no consideramos la guía de la palabra. Caminamos sin sentido, andamos medios torpes. ¿Se dan cuenta? Entonces no podemos caminar sin una guía, sin una visión, sin claridad. Por eso que la palabra es la guía. La palabra ilumina nuestros pasos y nos da dirección clara en los momentos de duda. Amén. Escuche bien, la palabra ilumina nuestros pasos y nos da dirección clara en los momentos de duda. La palabra es como una brújula, hermanos. Es una brújula que nos guía para dónde vamos. Señor, yo quiero hacer esta compra. ¿Qué dice la palabra? Señor, yo quiero establecer una relación con una señorita o con alguien. ¿Qué dice la palabra? Son elementos importantes. Es una guía. ¿Por qué muchas veces nos equivocamos en nuestras decisiones? Porque no consideramos los principios de la palabra. ¿Se dan cuenta? Amén. ¿Cierto? Es como cuando usted ingresa a un trabajo nuevo. ¿Cuántos han ingresado alguna vez a un trabajo nuevo y hay un manual que usted tiene que leer? Aquí está el manual, pues, hermanos. Si cuando usted conoce al Señor, la Biblia es un manual. Esto tengo que hacer, esto no tengo que hacer. Aleluya, ayúdame, Señor. ¿Cierto? Ese es nuestro caminar. Y pareciera que muchas veces se hace difícil, complicado, pero ¿saben cuál es la ventaja que usted y yo tenemos? Que en ese camino el Señor va con nosotros. El Señor camina conmigo. Y aunque en el camino tú te has alejado a la derecha, el Señor de la oreja te devuelve al camino para volver a caminar con Jesús. Esa es la ventaja. La Biblia, el cristiano, es un constante caminar, pero donde el Espíritu Santo del Señor nos tiene que constantemente guiar y llamar la atención para volver a caminar con Él. Amén. Es un camino, es un transitar. Cuando alguien viaja a otro país, también hay guías turísticos, ¿cierto? Si usted va a otro país y no conoce, o a otra región, o incluso a otra comuna, ¿cuánto se pierde en otra comuna que no sea Rancagua? ¿Cierto? ¿Qué dispositivo usamos?
El Waze, el Google Maps. Y pareciera que hoy día, hermanos, si no salimos sin el Google Maps, nos perdemos, ¿cierto? O nos da direcciones, no, usted a la esquina allá, 3 cuadras a la derecha, y llegamos a otro lado. Entonces necesitamos una constante guía en nuestra vida. ¿Cuántas veces buscamos respuestas en otros lugares y no en la palabra? ¿Cierto? ¿Cuántas veces nosotros buscamos respuestas en otros lugares si no en la Biblia para guiar en nuestras decisiones? Buscamos un consejo a lo mejor en alguien que no conoce al Señor o en alguien inmaduro. Entonces la guía es la palabra, la Biblia, es la palabra que nos guía en nuestra vida. Encontramos respuestas en decisiones, hermanos. Encontramos respuestas en el trato a los demás. ¿Cómo tengo que tratar al otro? Sale en la palabra. Encontramos respuestas en cómo hacer frente a un conflicto. La palabra dice ahí mismo. No tenemos que leer un gran manual si nuestra vida está enfocada y sustentada en la palabra. Miren lo que dice Mateo 18:15. Miren qué práctica la palabra. Dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Miren qué práctico. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. La está diciendo Jesús. Pero si no te hace caso, toma 1 o 2 más testigos y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. O sea, cuando nosotros vamos a la palabra y resolvemos un conflicto, aquí dice Jesús, anda donde el hermano, confiésale el pecado y si te escucha, has ganado un hermano. Simple. Pero nosotros complicamos la existencia. Complicamos esto, hermanos, cuando la palabra es clara en la forma de cómo tratar a los demás, cómo referirme a nuestros padres, cómo referirnos a nuestros hijos, cómo tratar al anciano, cómo tratar al joven. La palabra debe ser la que nos guíe en nuestro caminar. Bendito sea el Señor. ¿Estamos aquí? Amén. Segundo lugar, la palabra de Dios nos transforma y renueva. Amén. La palabra del Señor nos transforma y renueva. Hebreos 4:12. Miren, Hebreos 4:12 lo que dice. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo es? Viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Miren qué interesante lo que dice esta traducción. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. O sea, la palabra del Señor, cuando nos sentamos frente a la palabra, prácticamente, hermanos, la palabra nos desnuda, tal cual nosotros somos. ¿Cuántos han sentido así frente a la palabra? Cuando leemos la palabra y la palabra nos desnuda, dice que nos deja al descubierto. Amén. Bendito sea el Señor. La Biblia no solo, por lo tanto, nos muestra el camino, sino que tiene el poder para transformarnos desde adentro hacia afuera. Amén. No nos transforma la palabra del Señor desde afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera. Si alguien dice, yo leo la palabra, yo vivo la palabra, tiene que haber fruto de lo que él lee y de lo que él vive. Amén. Porque por fuera podemos mostrar muchas cosas, pero la evidencia muchas veces está en nuestra propia vida. Deja que tu vida hable por ti. La vida nuestra tiene que mostrar la palabra. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos cartas abiertas en esto. Somos cartas que tenemos que ser leídas. Pero nosotros muchas veces nos cerramos a esto. Por eso es que la Biblia tiene que sí o sí transformar. Dice el autor Karl Barth, un teólogo, dice que cuando uno lee la palabra y la palabra transforma la vida y toca mi espíritu, allí la palabra se hace palabra de Dios. Amén. Cuando yo leo la palabra,
toco la palabra y la palabra toca mi corazón, allí se transforma en palabra de Dios, cambia nuestro ser, porque cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, inmediatamente debemos parecernos a Él. Ahora, ¿es un camino donde nos vamos a equivocar? Por supuesto. ¿Cuántos han equivocado en su vida? Muchas veces. Y muchas veces. Poquito. Bendito sea el Señor. Amén. De un aplauso al Señor. Por lo tanto, hay cambios. Porque dice el autor de Hebreos que esa palabra penetra hasta lo más profundo. ¿Cuántos han estado a lo mejor en una reunión, en un encuentro, en un servicio y mira para todos lados y dice, pero si esa palabra es para mí? Parece que yo estuve con el pastor o con el predicador hoy día y me está hablando a mí, ¿cierto? Entonces eso es porque la palabra es cortante. La palabra es algo que se introduce en el corazón. Dice que es más cortante que una espada de 2 filos. Penetra en nuestro ser. Es más cortante, penetra en nuestro ser y nos descubre tal cual somos. O sea, y la palabra, la espada de 2 filos, para que ustedes puedan entender, era una espada que usaban los romanos, donde esa espada cortaba en 2 direcciones. En 2 direcciones, era una de las mejores espadas que tenían ellos. Debemos entender que la carta de Hebreos se lo escribe precisamente a los judíos que se estaban alejando del camino del Señor. Y era una espada que tenía una precisión exacta. Se introducía en el cuerpo del hombre y al salir volvía a cortar más penetrantemente. O sea, era una de las mejores espadas que habían allí. Y era un simbolismo, para que ustedes entiendan, en el ejército romano. Era conocida esa espada de la cual habla Hebreos como el gladius. Esa espada cortante que había allí. Por eso es interesante que el autor usa ese ejemplo. Porque conocía el contexto y dice, esta palabra del Señor, la ley de Dios, es como esa espada que corta, que penetra cuando entra y cuando sale, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso la palabra cambia, transforma vidas. Cuando alguien se sienta a los pies de la palabra y recibe la iluminación del Espíritu Santo, esa persona no vuelve a ser la misma. Esa persona no vuelve a ver lo mismo. Y esto es práctico, hermanos. ¿Cuántos de ustedes leyendo una palabra, el Señor les ha alentado? Y sacan una palabra y Dios en su condescendencia y en su misericordia a lo mejor encontró una palabra allí por allá y el Señor le mostró allí algo que usted está viviendo. Justo el Señor, la palabra precisa para usted. ¿O cuántos hoy día todavía se sostienen en una palabra de promesa que vino de parte del Señor? Esa es la palabra, la que cambia, la que transforma. Esto significa que la palabra no es estática, sino que es viva, es eficaz, es activa, capaz de penetrar a lo más profundo de nuestras almas, revelando y transformando nuestras propias convicciones. La palabra es la que persuade a la persona. La palabra nos persuade, nos cambia nuestra voluntad. Cambiar la voluntad es que si usted va para allá, viene la palabra y me transformo completamente para allá. Eso es un cambio de voluntad de parte de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Es como un cirujano cuando aplica un bisturí, ¿cierto? Que va cortando piel por piel. Piel por piel y va cortando ese bisturí para sacar lo malo, ¿cierto? Esos cirujanos que tienen que operar enfermedades graves, muchas veces tumores, cáncer, y van cortando allí esa palabra, y la palabra va cortando cada parte de nuestra vida hasta sacar lo malo que yo era y transformar nuestra vida y nuestra realidad para llegar a la raíz del problema, la palabra, y eliminar lo que está dañando nuestra vida. Así funciona la palabra del Señor. Por eso es importante, examina tu vida, iglesia. ¿Sobre qué está sustentada tu casa? ¿Sobre qué está sustentado tu matrimonio? ¿Sobre qué está sustentado tu familia? ¿Sobre qué está sustentado las relaciones con tus amigos, con tu entorno? Debemos estar siempre analizando. Como dice el salmista, examina, oh Dios, mi corazón.
Eso es quedar al descubierto y al desnudo del Señor. Examíname, Señor, hasta lo más profundo del corazón. Examíname. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué no está bien en mi vida? ¿Qué necesita que el Espíritu Santo cambie y transforme? Acepta el proceso que Dios está haciendo en tu vida también, iglesia. El Señor está haciendo un proceso contigo, un trabajo contigo. Acepta el proceso. Acepta la voluntad del Señor en tu vida. Ese proceso a lo mejor es doloroso. Ese proceso a lo mejor muchas veces te genera dudas, genera a lo mejor, como decía la canción, que lo podamos decir, aunque no podamos ver, Él está obrando. Aunque no podamos ver el Señor, Él está obrando en silencio. Pero aceptar un proceso de parte del Señor requiere muchas veces que nosotros renunciemos a nuestra voluntad. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando aceptamos el proceso del Señor, Dios comienza a transformar tu realidad, tus hábitos, pecados que a lo mejor hoy día necesitas entregar al Señor. Es necesario hacerlo. Amén. Y tercero, compromiso con la palabra. Compromiso con la palabra. Si quieres que el Señor transforme una realidad de tu vida, algo práctico, vuelve a tus devocionales diarios. Vuelve a apartar tiempo de oración. ¿Cuántos a lo mejor ya dejamos de apartar el tiempo de oración diario? Examina, oh Dios, mi corazón. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor ya no vamos a la oración como lo hacíamos antes? Por el tiempo, por el ánimo, por tantas cosas. Se nos pasa la vida, hermanos. Y no, mañana yo voy a orar, mañana yo voy a la palabra, y mañana, y llega el mañana, y se nos pasa la vida en esto. No podemos caminar solamente así como los caballos, no. Que el Señor nos guíe y nos amplíe el espectro de lo que es la presencia del Señor. Amén. Y en tercer lugar, la palabra de Dios nos ayuda en la tentación. Amén. Tercer lugar, la palabra de Dios nos ayuda en la tentación. En primer lugar, habíamos visto la palabra de Dios nos guía en la vida diaria. ¿Cómo están para las preguntas? Segundo, la palabra de Dios nos transforma y renueva. Un punto para Lucas. ¿Está leyendo? Ah, está leyendo. No se vale. -5. Y en tercer lugar, la palabra de Dios nos ayuda en la tentación. Mateo 4:4, miren. Pero Jesús le dijo, no. ¿Cómo le dijo Jesús? No. Firme le dice el Señor. Muy bien, Juan Carlito. ¿Cómo dice? No, dice. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo ¿de qué? De pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Consulta, ¿a quién le dice Jesús eso? Al diablo, ¿cierto? Cuando Jesús fue llevado al desierto, tiene una especie de lucha con Satanás o con el diablo. ¿Qué quería hacer él? Tentar a Jesús. Y recién en Mateo 4, imagínense, son 28 capítulos y ya en el 4 lo quería tentar. O sea, siempre van a haber tentaciones en nuestra vida. Dicen las Escrituras que el Señor fue tentado ¿en qué? En todo. Pero le lanza una frase al diablo que pareciera ser que lo deja medio tambaleando, ¿cierto? Dice, no solamente de pan vive el hombre, no solamente de lo material vive el hombre, no solamente de aquello que yo puedo palpar, tocar o ver, o que satisface mis deseos, vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. Por eso es que la palabra del Señor también nos auxilia en medio de nuestras tentaciones. Si usted cree que nunca va a ser tentado, usted es hallado mentiroso o mentirosa. Porque todos nosotros cada día estamos siendo tentados a quebrantar la ley o la palabra del Señor. Por lo tanto, nosotros vivimos en constantes tentaciones. Amén. Por eso es que Jesús usa esta palabra para resistir al diablo. Santiago le da un consejo a la iglesia. ¿Qué le dice? Resistid al diablo. Resistid al diablo. Resistid al diablo. ¿Qué significa eso? Que usted y yo tenemos autoridad de parte del Señor para resistir al diablo. Amén.
En un contexto moderno, hermanos, no solamente de alimento material vive el hombre. Hoy día, cierto, está mucho en boga lo que son las competencias. Cada uno compite con el otro, cada uno quien tiene el mejor auto, mejor casa, el mejor terreno, el mejor título universitario, el que hace clases, no sé, en la Universidad de San Sebastián, no sé, tantas cosas, hermano, ¿cierto? Estamos compitiendo siempre, quién gana más, quién tiene el sueldo más alto. Pero Jesús dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué sale de la boca de Dios? La misma palabra que viene de Él, Jesucristo el Señor. Por eso que una iglesia que no come una sana palabra es una iglesia raquítica. Amén. Y aquellos que somos raquíticos, perdón, ¿cierto? Eso es una muerte que va a ir provocando. Podemos tener un cuerpo fuerte, con mucha vitamina, un alimento, nos alimentamos saludablemente, ¿cierto? Tomamos todo lo que corresponde, nos cuidamos, hacemos ejercicios, pero podemos ser raquíticos espirituales, ¿cierto? Podemos cuidar todo nuestro ser, vanidades, pero somos raquíticos espirituales, porque no consideramos la palabra del Señor como nuestra vida. Estamos llamados a ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Si tenemos conocimiento de las Escrituras, pero no lo usamos en los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿cierto? Pareciera ser que se fuma, porque todo lo que usted aprende de la palabra, tanto de la predicación, de la enseñanza, es para ayudarle a usted en los momentos difíciles. Usted tiene que tomar esta palabra y llevarla allí cuando venga la tentación. Señor, tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Señor, tu palabra dice resistid al diablo. Lo resisto, Señor. Señor, tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Señor, yo tomo esa palabra y no prevalecerá contra nosotros. La palabra tiene que ser vida en ustedes, hermanos. Vida la palabra. Por eso es que la palabra nos ayudará en los momentos donde la prueba viene. Si Jesús fue tentado, usted y yo también estamos sujetos a tentación. Y no hablo solamente de tentaciones sexuales, porque siempre se lleva la tentación a eso, no. Hay tentaciones en la mentira, hay tentaciones en muchas áreas de nuestra vida. Todo lo que le quita el primer lugar al Señor en nuestra vida es pecado. Podemos estar idolatrando a alguien, a un hijo, a un esposo, a un familiar. Idolatrías. Que el Señor nos ayude, hermanos. Bendito sea el Señor. Por eso que es importante, y voy terminando, reconoce la importancia de la palabra en las tentaciones diarias. Amén. Huye, dice el proverbio, el sabio huye del peligro. ¿Qué hace el sabio? Huye del peligro. ¿Qué nos dice la sociedad? No, yo voy a todas nomás. No, dice la Escritura, el sabio huye. Si estás siendo tentado o tentada en algo, huye del peligro. Huye de ahí. Que el Señor te ayude. Haz que la palabra sea tu guía práctica, hermano. Usa la palabra. Miren, hermanos, y con esto ya vamos terminando. La palabra, usted no va a encontrar en la palabra que se hable de los marcianos, que hable de los dinosaurios, que hable de tantas cosas, porque la Biblia no es un libro científico. Amén. La Biblia es un manual para el cristiano. Es un manual. Usted toma la palabra a las mañanas, lee un versículo y dice, Señor, que esta palabra se haga vida en mi vida. Es un manual. No va a encontrar grandes respuestas, a lo mejor respuestas tentativas, pero es un manual, es una guía para el ser humano. Amén. Por lo tanto, como conclusión, la palabra del Señor tiene un impacto profundo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Nos guía, nos transforma y nos guía en los momentos más difíciles. Si la aplicamos, veremos cómo el poder cambia nuestras decisiones, ¿cierto? Tomar decisiones bajo los principios de la palabra. Cómo cambia nuestro carácter y cómo cambia nuestra relación con el Señor. Yo les desafío, comprometámonos a hacer de la palabra una prioridad en nuestra vida. De verdad, lo desafío, iglesia. Hagamos este desafío de que consideremos a la palabra cada día, no al último, al final del día, porque nos quedamos dormidos cuando la tomamos. Tómela en los tiempos libres. Un versículo lea a diario.
considere la palabra. Así podremos experimentar el cambio verdadero y la dirección clara que necesitamos. Amén. Pongámonos de pie un segundito. ¿Cuántos dan gracias al Señor?